Soy la doctora Yirla García. Soy médico cirujano y soy parte de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa. En esta ocasión traemos una cápsula informativa acerca de las medidas o aspectos básicos para cuidar nuestra salud durante esta cuarentena. En días anteriores hemos escuchado mucha información acerca de las medidas de higiene que debemos implementar en nuestro hogar para mantenernos libres de virus y bacterias. En esta ocasión, esta pequeña cápsula informativa nos ayudará con ciertas medidas o aspectos que podemos implementar en nuestra vida diaria para sentirnos y estar más saludables, así como de manera secundaria fortalecer nuestro sistema inmunológico. Como sabemos, la persistencia del virus al terminar la cuarentena será a largo plazo hasta que no haya un tratamiento definitivo o una vacuna que nos ayude a contrarrestarlo. Por tal motivo, tenemos que estar preparados y tenemos que tomar medidas que nos ayuden a un largo plazo a estar más saludables y más fortalecidos. Como primer punto, es importante hablar de una alimentación saludable. Disminuir en la mayor medida la ingesta de productos con altas concentraciones de azúcares refinados, como son las bebidas gaseosas, los postres o bebidas endulzantes. En cambio, aumentar la ingesta de vegetales verdes y frutas, que es por este medio que nuestro organismo adquiere las vitaminas y minerales esenciales que nuestro cuerpo no es capaz de producir. Que las carnes que nosotros consumimos sean de preferencia de tipo magro, que contiene un porcentaje de grasa mucho más saludable, así como pescados y mariscos altos en omegas, como son el salmón, el atún y la sardina. Que los cereales que elijamos sean de preferencia de grano entero o integrales. Otra de las dudas que ha surgido durante estos últimos días es si es necesario añadir a nuestra dieta diaria algún suplemento vitamínico. Y me gustaría platicarles que existen estudios británicos que se replicaron tanto en Italia como en España, que demostraron que una deficiencia en vitamina D se asocia con la aparición de los síntomas más graves de la enfermedad COVID-19. Por tal motivo, si no llevamos una dieta balanceada, donde de manera natural adquiramos esta vitamina, sí se recomienda tomar de forma adicional algún multivitamínico. Adicional a la vitamina D, también se recomienda la ingesta de ciertos antioxidantes como son la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, incluso el zinc, ya que se conoce que estos antioxidantes o vitaminas ayudan a coadyuvar la respuesta inmunológica ante diversas enfermedades, incluyendo las enfermedades respiratorias. En la farmacia existen multivitamínicos que todos ellos cuentan con este tipo de vitaminas y minerales. También existe una presentación que se denomina vitamina A, C, D, que se puede ingerir de forma muy fácil todos los días. Hay presentación pediátrica y hay presentación para adulto y se pueden ingerir de forma segura. Cabe mencionar que hay ciertas enfermedades o patologías, principalmente de origen renal o hepático, en los que si desean adquirir o sumar este multivitamínico deben consultar primero a su médico de cabecera, ya que existen ciertas restricciones para este tipo de pacientes. Es importante que sepamos que la vitamina D es una vitamina esencial. Esto quiere decir que nuestro organismo no es capaz de producirla por sí sola. Pero sí existe una forma natural en la que nosotros podemos sintetizarla, y esto es por medio de baños de sol. Si nosotros exponemos nuestra piel directamente al sol, nuestro organismo es capaz de sintetizar vitamina D por esta simple reacción. Cabe mencionar que la exposición tiene que ser directa, es decir, no puede ser por medio de una ventana o por medio de correr solamente la cortina. La exposición tiene que ser absolutamente directa y sin la aplicación de ningún protector solar. Cabe mencionar que tiene que ser durante las primeras horas de la mañana, aproximadamente de las 8 a las 11, en las que los rayos solares no son lo suficientemente intensos para poder ocasionar una lesión por exposición directa al sol. Así que ya lo sabes, basta con un baño de sol 10 minutos al día durante las primeras horas de la mañana para producir la cantidad suficiente para el requerimiento diario de vitamina D. La producción de vitamina D también tiene otros beneficios, ya que su producción se asocia a la metabolización de una hormona que se llama serotonina. La serotonina también se conoce como hormona de la felicidad, ya que sus índices se asocian con un estado mental positivo y feliz. Lo que nos lleva a abordar a otra situación importante, que es cuidar nuestra salud mental. Durante estos últimos días se han visto incrementados de forma importante las tasas de ansiedad, angustia, depresión.
Es importante que busquemos de forma inteligente canalizar todas estas emociones negativas que, lejos de ayudarnos a sentir bien y fortalecernos y sentirnos saludables, nos hacen sentir vulnerables y nos hacen sentir tristes. La mejor manera es buscar alguna actividad que realmente nos guste: pintar, cantar, bailar. Una actividad que nos haga tener una actitud más positiva y que nos ayude a enfrentar de manera mejor todos estos retos a los que todos nos estamos enfrentando. De esta manera estaremos más tranquilos, más en paz y más positivos. Esfuérzate por buscar esa actividad que te haga sentir bien, que te relaje, y verás que las cosas van a marchar de una mejor manera. Otro punto importante que también nos hace sentir muy bien es activarnos físicamente. Sabemos que cuando realizamos alguna actividad física se producen endorfinas y químicos que nos dan una gran sensación de bienestar y que nos ayudan a sentirnos bien física, mental y, ¿qué creen?, también fortalece el sistema inmunológico. El ejercicio ideal es una actividad física aeróbica cardiovascular, es decir, aquella que implique activar y mover todos los músculos de nuestro cuerpo. Podemos valernos de ciertos aparatos estáticos como son la bicicleta, la caminadora, la escaladora. En caso de que no tengamos estos aparatos en casa, podemos realizar rutinas de sentadillas, de saltar la cuerda, bailar, realizar zumba, realizar yoga o incluso algo tan simple como subir y bajar las escaleras de nuestra casa. Realmente no hay un pretexto. El tiempo que la Asociación Americana del Corazón recomienda para activar todos estos sistemas que a nosotros nos interesan es de 30 a 60 minutos al día, de 3 a 5 veces por semana. Y aunque durante estos días pudiéramos tener más tiempo para realizar jornadas de actividad física más extenuante, es importante que no llevemos a nuestro organismo jornadas que pudieran lastimarnos o lesionarnos. Con 30 a 60 minutos al día, cumplimos perfectamente los requerimientos para estar saludables físicamente. Por último, hablaremos sobre la importancia de dormir adecuadamente. Durante la noche, se llevan a cabo procesos importantes de reparación celular, así como la producción y metabolización de sustancias que son elementales para que nuestro organismo funcione adecuadamente. Si nosotros no tenemos un sueño reparador o lo hacemos de forma incorrecta o inadecuada, todos estos sistemas o procesos se van a ver afectados, y dentro de los efectos secundarios más conocidos que puede haber se encuentran el envejecimiento prematuro, ciertas afectaciones cardiovasculares y una afectación importante de nuestro sistema inmunológico. Lo ideal es dormir de 7 a 8 horas diarias de sueño de reparador. Y la recomendación es crear rutinas y horarios que nos ayuden a mantener hábitos saludables de sueño, así como evitar el uso de aparatos electrónicos, celulares y televisiones que pudieran ayudarnos a entorpecer o retrasar nuestros horarios de sueño. Todas estas son recomendaciones fáciles que podemos adoptar en nuestra vida diaria que nos ayudarán a mantener un estado de salud más óptimo. Y si bien no nos exenta de cualquier enfermedad o infección, sí nos ayuda a mantener un estado de salud más óptimo, que nos ayudará a tener una mejor respuesta inmunológica ante cualquier enfermedad, incluidas las enfermedades respiratorias. Espero les sea de mucha utilidad esta información y les reiteramos que la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa está comprometida con el conocimiento y con el servicio a nuestra comunidad. Muchas gracias.